Rediseño de un diplomado para la adecuación de las necesidades de formación de profesionales en comunicación pública de la ciencia mediante un proceso de evaluación educativa. Es el trabajo que les presentamos el día de hoy. Las autoras somos la doctora Eli Reynoso Jaimes, la doctora Patricia Aguilera Jiménez y la doctora Yasmín Hernández Arellano. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia es la dependencia de la UNAM que desde hace más de 3 décadas se ha dedicado a la comunicación pública de la ciencia y, por tanto, a la formación de muchas generaciones de comunicadores y divulgadores. Parte de su misión es contribuir a la formación de profesionales en esta área del conocimiento. A lo largo de todos estos años, la Dirección General ha repuesto en marcha cursos, talleres, diplomados para contribuir a dicha misión. Uno de sus diplomados más emblemáticos es el Diplomado en Divulgación de la Ciencia, el cual ha sido reestructurado a partir de la amplia experiencia y el capital de conocimiento que ha acumulado esta dependencia, así como los cambios que ha tenido el campo profesional. Durante todo parte de la reestructuración o para la reestructuración, el diplomado tuvo que ser suspendido durante 3 años, tiempo en el cual se trabajó y se reflexionó colegiadamente en el diseño del nuevo programa de un diplomado cuyo objetivo es poner en primer plano la materia prima de la CPC, la ciencia misma. El proceso de reestructuración del diplomado consistió en varias etapas. La primera etapa fue la conformación del seminario para la reestructuración del diplomado, el cual encabeza la doctora Eli Reynoso desde el 2018. Cabe señalar que durante 2020 y 2021, a pesar de la contingencia sanitaria, seguimos trabajando vía remota. Las líneas de reflexión que se siguieron en este seminario fueron en 2 caminos. ¿Qué significa ser un profesional en comunicación pública de la ciencia y qué conocimientos y herramientas podrían considerarse fundamentales para ejercer la CPC con un alto nivel de profesionalismo? Respecto al primer punto, cabe señalar que este grupo de trabajo o en este seminario asumimos que la comunicación de la ciencia es una actividad que reconvierte la información científica para que sea accesible. No es lo único ni lo más importante. Consideramos que su objetivo esencial es que el público comprenda cómo los científicos llegan a saber lo que saben a partir de la argumentación lógica rigurosa con base en evidencia empírica suficiente y reproducible como herramienta esencial en su quehacer profesional y que por tanto constituyen ingredientes fundamentales para la cultura científica. Por otro lado, respecto a los conocimientos y a las herramientas, consideramos que el pensamiento crítico es un instrumento fundamental para poder identificar las características que dan cuenta de cómo se construye dicho conocimiento y cómo trabajan los científicos para generar conocimiento válido y verificable. Además, también es importante que un profesional en comunicación pública de la ciencia reflexione sobre el contexto social, económico y político en el que se construye dicho conocimiento, además de poder reflexionar acerca de su quehacer con base en las discusiones y propuestas actuales del campo de conocimiento. Consideramos también como una herramienta importante de todo profesional poder ser capaces de generar productos y actividades creando narrativas basadas en una muy buena escritura. Estas 2 líneas dieron paso a una segunda, que fue el diseño del programa del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. Para ello, se tomaron en cuenta las líneas discutidas en este seminario y un primer ajuste que se llevó a cabo fue la reducción en el número de horas del diplomado. El diplomado en divulgación de la ciencia tenía un total de 240 horas, mientras que el diplomado en comunicación pública de la ciencia quedó en 156 horas. Este ajuste no solamente tiene que ver en el número de horas, sino que se basó en una evaluación continua, tanto interna como externa, del diplomado en divulgación de la ciencia, que buscó ofrecer un programa de formación actualizado de acuerdo a los intereses de quienes participan o quienes se inscribían. Además, se consideraron los elementos que marca REDEC, la Red de Educación Continua de la UNAM, sobre sus diplomados, los cuales no pueden tener menos de 120 horas.
Por lo tanto, uno de los puntos a los que llegó los integrantes de este seminario es que 240 horas eran insuficientes para satisfacer todas las necesidades de quienes se inscribían, ¿no?, para la formación. Por lo tanto, se consideró seguir nada más o plantear como eje o como objetivo de este diplomado proporcionar las bases teóricas y metodológicas esenciales para ejercer profesionalmente la CPC, con la posibilidad de que quienes egresen de este diplomado puedan completar su formación de acuerdo con sus intereses y necesidades a partir de una oferta más amplia de cursos especializados de la propia dependencia. Entonces, este diplomado en comunicación pública de la ciencia por ahora no considera en su mapa curricular los medios para comunicar la ciencia, sino solamente herramientas y bases teóricas y metodológicas. Una vez que se definió esto, se invitó a un conjunto de especialistas al diseño instruccional de cada uno de los módulos. El único requisito que se les pidió fue tener a la ciencia como el eje transversal de todo el diplomado. Estas personas trabajaron arduamente durante varios meses para tener el diseño instruccional de cada módulo. Una vez que se consiguió, se presentaron en plenaria todos los diseños instruccionales con la intención de que pudiéramos identificar la pertinencia de los temas expuestos, la coherencia interna entre cada módulo y la verificación de que la ciencia fuera el eje transversal. El resultado es el Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, que arrancó este 11 de octubre del presente año, por primera vez en línea, con trabajo en distintas plataformas como Zoom y como la plataforma de aprendizaje Moodle para las actividades asincrónicas. El mapa curricular quedó estructurado de esta manera: un módulo introductorio de 6 horas y 6 módulos en el que se busca que quienes participen en este diplomado puedan adquirir esas herramientas, esas bases teóricas y metodológicas para ejercer profesionalmente la CPC. Una tercera etapa de este proceso fue también la selección de los participantes. Se tuvieron 2 fases de este proceso. La primera fase consistió en un preregistro en el cual los participantes o las personas interesadas debían enviar una carta de motivos en las cuales en esa carta de motivos pudieran dar cuenta de sus intereses por cursar el diplomado, de los conocimientos y las habilidades que les interesaba adquirir y el beneficio profesional que les podría traer cursar el diplomado. Además de su síntesis curricular y de si habían realizado o no algunas actividades de comunicación pública de la ciencia. Se tuvieron al final 122 cuestionarios válidos, donde el 60%, un poco más del 60% fueron mujeres las que se inscribieron, 37% hombres y 1.6% prefirió no decir. Tuvimos representación de todos los estados de la República, siendo todavía con una gran concentración la Ciudad de México, pero sí con una muy buena afluencia de personas de todos los estados de la República y también de otros países como Argentina, Colombia, Ecuador e Italia. Además, tuvimos personas de 18 a 63 años, más o menos con la concentración mayor entre 25 y 40 años. Una vez que se tuvieron todo este primer paso, esta primera fase, la segunda fase consistió en la preselección, en la cual, a partir de una rúbrica que construimos, tomando como referencia la carta de motivos, se hizo una revisión a doble ciego utilizando este instrumento con una ponderación máxima de 20 puntos y una mínima de 15, y en total al final tuvimos una población de personas preseleccionadas, de 49 personas preseleccionadas, quienes pasaron a hacer la última prueba o las últimas pruebas, que fueron de habilidades lectoras y de escritura tanto en español como en inglés, y una breve entrevista. Finalmente, la generación que cursa la primera emisión del diplomado en CPC se conforma de la siguiente manera: 37 personas, 16 son hombres, 21 mujeres, el 60% de ellos cuenta con posgrado de distintas disciplinas que van desde la biología, las ciencias de la comunicación, hasta lengua y literatura, ingenierías, desarrollo y gestión interculturales, con representaciones de varios estados de la República Mexicana, una persona de Italia y una persona de Colombia. Como consideraciones finales, queremos apuntar lo siguiente. Los 29 años de experiencia y la reflexión académica constante avalan el Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, cuyo origen es el Diplomado en Divulgación de la Ciencia.
La reestructuración se basó en función de los cambios que ha tenido la conformación de este campo de estudio, así como la evaluación constante interna y externa y las opiniones de los egresados y de los ponentes del diplomado en divulgación. Si bien la pandemia nos obligó a a agilizar nuestro trabajo, también nos ayudó a poder aprovechar el medio virtual como una posibilidad para seguir contribuyendo con la profesionalización en este campo de estudio. Las discusiones al interior del seminario para la reestructuración del diplomado han implicado la autorreflexión y la autocrítica de nuestra propia labor a la luz del fortalecimiento de este campo cada vez más profesional. La evaluación del diplomado en comunicación pública de la ciencia considerará varios aspectos: académico, técnico, administrativo, y además será materia prima para poder fortalecer nuestra propuesta educativa, tal como lo declara la misión de la DGDC. Por su atención, les agradecemos mucho. Hasta luego. Dejamos nuestros correos.